Carmen se atrevió a entrevistar al doctor Lorenzo Meyer sobre el choque de trenes entre el Poder Judicial y el Ejecutivo y Legislativo, y dijo exactamente todo lo que Carmen no quería escuchar. Corre video. Estamos en una crisis constitucional y era casi lo esperado. En mi visión, que no creo que la compartan todos, pero creo que tiene una lógica. El sistema del cual vienen todos los grandes juristas, incluso los que ahorita vimos, Valadez, etcétera, todos vienen del antiguo régimen. Diego Valadez fue ministro de la Corte en los 80, si mal no recuerdo. Y por la edad, todos los miembros no todos, pero una buena parte de los miembros de la Corte actual, tienen sus raíces en el viejo régimen. Pero es que la justicia en ninguna parte es perfecta, desde luego, pero en la nuestra es un poco menos perfecta que en la mayoría. Y entonces tenemos aquí un choque, afortunadamente no violento, no armado, entre los remanentes del viejo régimen y lo que empieza a ser un nuevo régimen. Se dio en la parte jurídica, pudo haberse dado en otra, o se va a dar también en otras áreas, pero esta es ahora la importante, la notable. Y no va a resolverse sin que alguien salga realmente muy raspado. Hoy Claudia Sheinbaum dijo desde su propia mañanera, que ya está institucionalizada, que desde la perspectiva del Poder Ejecutivo y que ella representa, la Corte, la mayoría en la Corte no tiene razón. Bueno, aquí en tus llamadas a la estación están las dos posiciones y obviamente que la sociedad está dividida, pero el tema es realmente antiguo, viejo. En la literatura del siglo XIX, bueno, la imagen de los jueces es bastante pobre, bastante negativa, y en la literatura del siglo XX, en los análisis, ya sea de la novela, los cuentos, o ya sea en los estudios de ciencias sociales, este sistema es particularmente notable por su corrupción y no podía ser de otra manera. Si el sistema priista y luego de todo el siglo XX es un sistema con una contradicción interna enorme. Por un lado, la Constitución dice que es democrático, pero por el otro lado, en la práctica, era un sistema autoritario. Y de ese sistema autoritario sale esta forma de administrar la justicia, de integrar los tribunales. Entonces, no sé cómo vaya a resolverse esto. Supongo que tiene que ser de manera más o menos razonable. Pero mientras la presidenta y el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen de su lado los votos, y eso sí, en esta ocasión no siempre, era más bien lo contrario, los votos sí se contaron y sí tienen de su lado los votos. Del otro lado, probablemente tienen también los votos de la parte más conservadora y tienen el apoyo de los poderes fácticos. Desde el exterior y aún en el interior no he visto prácticamente nada de la historia de la corrupción. Si es un poder judicial que tiene que pagar sus pecados. Durante el larguísimo periodo autoritario, ahora que conmemorábamos una vez más el aniversario del 2 de octubre, ¿qué es lo que hicieron los jueces? Las sentencias de ese juez MacGregor contra los jóvenes, la izquierda, fue una brutalidad. El Poder Judicial se colocó absolutamente del lado del autoritarismo y no podía ser de otra forma. La política ciertamente que es negociación, no hay soluciones políticas perfectas nunca. No, esa idea de pero se le quiere negociación, ciertos grados de consenso mínimo. Oye, es una reforma a un poder de la República, tendría que ir acompañada de un consenso esencial, ¿no? Sí. No que no se pueda. A ver, México ha tenido reformas a pasto por décadas en la llamada transición mexicana. Pues la transición mexicana todavía sigue. Pues así que punto es que sí, la Corte es el último de los tres poderes que se ha reformado. Ya se reformó el Poder Ejecutivo, ya. Perdieron la presidencia,
Ya se reformó el poder legislativo. Los partidos que en un tiempo dominaron, ahora son apenas cosas reconocibles ahí en el trasfondo. En la Corte y en el sistema judicial no ha habido ninguna reforma de fondo. Recuerdo que en varias ocasiones el presidente López Obrador les pidió que se reformaran. El poder judicial se legitima con sus acciones, con sus acciones. Bueno, no es el caso ahora en México. La justicia en México es la que tiene en la cárcel a gentes por años y años y años sin que se les dé una sentencia formal. La cantidad de corrupción en los tribunales cotidianamente tiene un déficit de legitimidad. En la conversación de los dos ilustres abogados que tenías hace un momento, el tema central, fundamental de la corrupción no sale. Todo tiene que cambiar esto, y se pudo cambiar si de una manera más discreta, más razonable, si no se hubieran desoído y hecho de oídos sordos cuando les pidieron: ustedes refórmense. Se les dio la oportunidad de que ellos, los propios miembros del sistema judicial, lideraran el cambio. No lo hicieron. Oigan, sus sueldos son muy altos para el país en el que están y para la calidad de la justicia que imparten. Y no, señor, no se los bajaron un ápice. Tomaron eso como un reto a fondo cuando era una forma. El reto a fondo es otro, pero así lo hicieron sentir, y ya de ahí en adelante el choque, bueno, pues nada más fue creciendo. Ya estamos en un nuevo régimen, pero venimos arrastrando las consecuencias de que permanezca una parte sustantiva del viejo régimen ahí, inamovible, rezagada. Pero yo diría que casi te lo puedo apostar que la mayoría está del otro lado, y las encuestas de opinión sobre la percepción que tiene el grueso de los mexicanos sobre su poder judicial, que no hubiera sido interesante meterle eso en la discusión, porque si la mayoría de los mexicanos están en desacuerdo con la idoneidad del poder judicial. No, pero reconozcamos, Lorenzo, que tanto Carbonell como Valadez dijeron que desde luego debe haber una reforma al poder judicial. Eso está clarísimo. El tema es ¿no? ¿Cuál es la reforma? La reforma que logre darle la vuelta al asunto sin este choque de trenes y esta crisis constitucional. Ese es el tema. Son varios trenes, ¿verdad? Varios trenes, sí. Pero hay un tren más débil que los otros. No sé si a ti te parezca, pero el tren de los judiciales es el tren que tiene más descomposturas. Entonces es el que debe de hacerse consciente de su realidad y tomar una posición en donde le sea posible al otro tren, al del legislativo y al del poder ejecutivo, que tienen, y ahorita muy fresca, la legitimidad que les dieron. Sí, están empezando, sí, totalmente. Y fresquísima. Entonces no son iguales. Hay uno que tiene más esqueletos en el closet que los otros, y ese es el que debería de mostrar que, bueno, tienen que pagar sus pecados. No los quiere pagar. Cada vez que hablaba el doctor Lorenzo tiraba dardo sobre dardo sobre dardo, restando credibilidad a lo que decía Diego Valadez, que fue ministro de la Corte en los 90s. Aquí este gobierno es un gobierno bien nacido, es un gobierno que sí tiene legitimidad por los votos. No es Calderón, no es Salinas, no es Zedillo, no es Peña. Es un gobierno bien nacido. La gente, si haces encuestas, Carmen, la gente va a decir que quiere una reforma al Poder Judicial. Y una cosa que molesta al doctor Meyer y a mí, y me imagino que a ti también, es que en todas las mesas, incluidas las de Carmen, cuando invitan a especialistas, doctores en Derecho, no hablan de lo más importante, la corrupción. Hablan de procesos, hablan de que el ABC, habla que de la Constitución, el marco legal, la letra de la ley, pero no hablan de lo más importante, y es lo mismito que dijo Obrador, que es que todos los presidentes en campaña, los de antes, llegaban y decían: voy a cambiar esto, en mi primer año voy a hacer el otro, pero nadie hablaba de la corrupción. Y una vez que asumían el poder, los presidentes del país no hablaban de corrupción, y Obrador hablaba de la corrupción todos los días. Por eso sí hubo un avance en el combate a la corrupción. Ahí están los números. Muy bien, el doctor Lorenzo Meyer habló de una manera brillante y perfecta, desacreditando a todos esos especialistas que hablan de que
de que tiene legitimidad la corte, que sí se requiere un cambio, pero no. Está podrido y el judicial, el legislativo ya se reformó, ¿sí? Ya no les dan carro cada 3 años, ya esas dietas se acabaron, que antes se lo llevaban cargados a los legisladores, ya nadie gana más que el presidente, el ejecutivo cambió, ya no anda volando en alfombras voladoras, ni anda perdiendo el tiempo en Europa tomando champán con los reyes de Europa, tonterías y media, mejor andan haciendo caminos en Oaxaca como López Obrador. Eso ya se acabó, ahora falta el judicial que se aferra y se atreve a desafiar a los otros 2 poderes, y se lo dijo en su cara a Carmen. El legislativo y el ejecutivo tienen el apoyo popular, y el judicial tiene el apoyo de los poderes fácticos, incluido Carmen Aristegui. Dime qué opinas. Hasta luego.